Feliz sábado. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, ubicada en el barrio Oyamala, en San Sebastián. En esta mañana le traigo el título del sermón de hoy es Cuando te encuentras con Él. Y antes de comenzar, vamos a tener una oración. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por este día sábado, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Te pido de una manera especial que tu Espíritu Santo te haga sentir fuertemente en esta mañana y que estas sean tus palabras, Señor, y que seas tú el que brilles. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, el título es Cuando te encuentras con Él. Y la proposición que yo tengo en esta mañana es que cuando te encuentras con Jesús, tu vida nunca más será la misma. El texto clave se encuentra en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versos del 19 en adelante. Del 1, 19 del 1 al 10. Y es una historia bien conocida, es una historia que siempre le hacemos a los niños. ¿Cuántos han escuchado la historia de Zaqueo? ¿Qué es lo que recuerdan de la historia de Zaqueo? Que era chiquitito, ¿verdad? Eso, de hecho, hay hasta una canción, un corito, que habla de que Zaqueo era un hombre bien chiquitito y que un día se trepó ¿en dónde? En un árbol bien grande a ver a Jesús pasar. Y dice así, yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos o publicanos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con los impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Amén. Entonces vemos a este hombre, que sabemos que se llamaba Zaqueo, cobrador, jefe de los cobradores de impuestos, jefe de los publicanos, y resalta que se había hecho muy rico. Él quería conocer a Jesús, pero su estatura no se lo permitía.
Entonces él sube a este árbol. Yo busqué información sobre este árbol y dice que es un árbol que da mucha sombra y que puede crecer hasta 32 pies de altura, o sea que es alto. Dice que tiene buena densidad de ramas y hojas, o sea, tiene muchas ramas, tiene muchas hojas, dice que es frondoso y que se usa para dar buena sombra y fresco de tan frondoso que es. Dice que sus raíces son bastante grandes y con buena dureza. La forma de la copa es redonda, o sea, la parte de arriba es redonda y tiene un tronco proporcionado. El tronco no es muy alto, pero el resto del árbol sí lo es. O sea que vemos a este hombre pequeño de estatura que se trepa a un árbol frondoso, grande, de muchas hojas, para ver si por lo menos veía a Jesús. Él tuvo que haber escuchado sobre Jesús. No nota detalles de cómo, ni cuándo, ni quién le habló de Jesús, pero él había escuchado sobre Jesús y algo inquietó su corazón, yo me imagino, ¿verdad? Porque no lo dice exactamente la palabra, pero podemos deducir que él se inquietó en quién será este hombre. Yo quiero conocerlo. Quiero por lo menos verlo. Entonces, lo interesante es que a pesar de lo grande que era el árbol, a pesar de lo frondoso, de las muchas hojas y ramas que tenía, Jesús lo vio. Porque yo pienso que al ser en ese detalle de ese árbol ser tan frondoso y con tantas hojas, es posible que nadie lo hubiese visto allí, que hubiese quedado como un camuflaje, ¿verdad? Con las hojas y las ramas, pero Jesús lo vio. Y no solamente lo vio, sino que lo llamó por su nombre. Se lo miró y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque voy hoy a quedarme en tu casa. Aleluya. ¿Ustedes se imaginan eso? Que Jesús te mire y te diga: bájate donde estás trepado, que voy para tu casa hoy. Y no solamente voy, que voy a hospedarme, voy a quedarme en tu casa. Qué lindo, ¿verdad? Yo me imagino que el corazón de Zaqueo se habrá puesto, ¿verdad? Inflado, que se le infló el pecho de emoción. Y el primer punto en esta mañana es que cuando te encuentras con Jesús, tu forma de pensar cambia. Dice en el verso 2 que él era jefe de los cobradores de impuestos de la región y que se había hecho rico. No dice que él nació rico o que venía de familia de ricos, sino que él se había hecho rico. Cuando buscamos la definición de lo que es un publicano en esa época, vemos que trabajaban primero para el Imperio Romano. Recaudaban impuestos y dice que recaudaban más de lo que debían recaudar para quedarse con una parte. Es como si el tax, ¿verdad? Ahora tenemos el 11.5% de impuestos, como que nos recaudaran el 15% y rindieran el 11.5% y el resto esa persona se quedara, ¿verdad? Con esa parte para hacerse ricos. Y esto es lo que hacía. Y dice en la definición, en el diccionario bíblico del estudiante del 2014, en adición dice que se les despreciaba por su deshonestidad y por servir al Imperio Romano. Eran despreciados. Era un secreto a voces. O sea, todo el mundo sabía que eran unos corruptos, que eran unos ladrones, que eran tramposos y que se hacían ricos a cuenta de cobrar supuestamente el dinero para el Imperio Romano, que darle al Imperio Romano lo que les tocaba y quedarse con la otra parte. O sea que él se hizo rico, Zaqueo se hizo rico a costa de aprovecharse con los demás. Eso lo podemos deducir, ¿verdad? Podemos deducir que a costa de cobrarle de más a los ciudadanos y a costa de la trampa, él se hizo muy rico. Pero dice en el verso 8 que mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor cuando él tenía a Jesús
cara a cara, cuando él se encontró con Jesús de frente, le dijo a Jesús, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, se los devolveré 4 veces más. O sea que cuando él se encontró con Jesús, cuando él tuvo ese encuentro personal con Jesús, su forma de pensar cambió. Ya él no era el mismo. Ya él no quería seguir viviendo de la trampa. Ya él no quería seguir haciéndose rico a costa de los demás, sino que estaba dispuesto a desprenderse de la mitad de todo lo que tenía y dárselo a las personas necesitadas. Y en adición a esto, estaba dispuesto a devolverle a cada persona que le había robado, que le había cobrado injustamente 4 veces más de lo que le había quitado. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, su forma de cambiar cambió por completo. Cambió totalmente. De querer seguir estafándose a ser una persona bondadosa. De querer quedarse con las bienes de los demás a querer dar y a querer rectificar. Él quería reparar de alguna manera el daño que él había hecho. Hermano y hermana que estás aquí en esta mañana, cuando tú te encuentras con Jesús, cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, tu forma de pensar cambia. Y si tú crees que ya te encontraste con Jesús y tu forma de pensar sigue igual, yo te digo en esta mañana que tienes que analizarte. Que tienes que analizarte a ti mismo o a ti misma. Porque entonces no has tenido un encuentro personal de verdad con Jesús. Tal vez lo viste pasar, pero no has tenido ese encuentro cara a cara con Jesús. Porque cuando te encuentras con Él, tu forma de pensar no puede ser la misma. Porque simplemente de mirarlo, tu corazón se transforma y cambia tu mente para siempre. Aleluya. Entonces, cuando te encuentras con Jesús, tu forma de cambiar, tu forma de pensar cambia, pero eso no se queda ahí, sino que también tu vida se llena de entusiasmo y de alegría. Dice en el verso 6 que Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y de alegría. Y llevó a Jesús a su casa. Él fue alegre, gozoso, contento. Él estaba tan feliz de haberse encontrado con Jesús. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él habrá testificado y habrá dado testimonios a todo el mundo porque esa alegría no le cabía en el pecho. Entonces, yo les voy a dar una historia, un testimonio. Si no me equivoco, fue en esta semana. Una dama escribió a la página de Facebook de la iglesia. Una dama de Puerto Rico, de Yauco. Y ella quería saber en qué creemos nosotros. Entonces, por cosas de Dios, en ese momento, inmediatamente que entró el mensaje, yo estaba desocupada. Y le contesté de inmediato. Otras veces, cuando escriben, el Facebook le envía un mensaje automático que dice, hemos recibido tu mensaje, en breve nos comunicaremos, ¿verdad? Como un mensaje automático. Y cuando uno lo ve, pues contesta, puede ser por la tarde, al otro día, dependiendo, ¿verdad?, de los ajoros. Pero por las cosas de Dios, en ese momento yo estaba totalmente desocupada. Y contesté de inmediato. Le empecé a describir por lo menos algunas cosas, porque es mucho, y traté de escribir lo más rápido posible, y ella me siguió preguntando cosas. Y siguió preguntándome, quería saber la diferencia nuestra con X otra denominación, etcétera, y pues seguí dándole contestación y formamos una conversación. Entonces, al final, yo le dije, son muchas más y las diferencias son más amplias, pero si gustas me puedes dar tu correo electrónico y hay un folleto de la iglesia que explica un poco más a detalle
y yo te lo puedo enviar, te lo escaneo y te envío la foto por correo electrónico. Ella me envía y ese mismo día, a un ratito después, yo escaneo el documento y se lo envío. Entonces, esta dama me contestó y me habló de su vida, me dio su experiencia como cristiana, su experiencia, los años que estuvo apartada, su experiencia ahora que regresó. Y traigo esto ahora porque ella me recalcaba que en el lugar donde ella estaba, ella no veía la alegría ni el gozo de alabar al Señor. Ella dice, es que yo no puedo entender por qué tenemos que alabar al Señor con las manos atadas. Es que a mí no me cabe en la cabeza, o sea, no puedo, ¿verdad? Estoy parafraseando porque no me voy a acordar textualmente de todo, pero en otras palabras me decía como que ella no podía comprender por qué no podemos alabar con alegría, por qué están nuestras caras largas en un culto. ¿Por qué cuando cantamos y cuando estamos en el sermón estamos con la cara larga, mirando el reloj desesperadamente? Porque así mismo me lo dijo, mirando el reloj. ¿Por qué yo no puedo alabar al Señor con danzas? ¿O por qué no puedo alabar a Dios con todos los instrumentos? ¿O por qué por qué esto no se puede hacer? Yo le estuve contestando algunas cosas, pero cuando estaba haciendo este sermón me vino a la mente esas palabras de que ella no veía el gozo, que ella no veía el gozo, no veía la felicidad, no veía la alegría, el entusiasmo, y eso la tenía bien decepcionada de ese lugar donde ella está, de esa casa de adoración donde ella está adorando. Entonces, eso ella decía, yo veo a mis hijos levantarse y cantar por cantar, no los veo. Ellos van porque yo los llevo, porque es lo único que yo conozco. Es la única religión que conozco. Pero yo me siento que estamos muertos, que estamos muertos en todo eso. Entonces, pensando en Zaqueo, vemos cómo él se llenó de alegría, cómo él se llenó de entusiasmo, cómo él bajó rápido, feliz, porque había tenido un encuentro con Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, tenemos que estar alegres, porque conocemos a Jesús, tenemos que tener alegría. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que en algún momento nos va a suceder algo que quizás lloremos o nos enfermamos, nos pasan cosas negativas. En nuestra vida sí pasan cosas negativas, pero tenemos que estar alegres y tenemos que tener el gozo de que conocemos a Jesús, de que nos encontramos con Él, de que le entregamos nuestra vida a Él, y cuando venimos al templo tenemos que demostrar ese gozo. Tenemos que dejar, es difícil, porque hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Dejar enganchado por allá los problemas. A veces no podemos, los traemos con nosotros, los cargamos, ¿verdad? Nuestra espalda, no los queremos soltar. Pero tenemos que alabar al Señor con alegría, tenemos que alabar al Señor con júbilo, no como si estuviéramos muertos. Porque nosotros no estamos en el velorio de Jesús. Ya Él resucitó, ya Él ascendió al cielo. Nosotros no estamos en el velorio de un muerto. Nosotros estamos celebrando al que vive, al que reina. Por lo tanto, aunque vengan los problemas, sí, tendremos situaciones, pero estemos aquí en el templo y cuando hablemos de Jesús a otras personas, proyectemos esa imagen de Zaqueo, de alegría, de felicidad, de que Él nos ha cambiado. Alegría de venir a adorar. Debemos adorar con entusiasmo. Tu vida no debe ser la misma después que te encuentras con Jesús. Tu vida debe de cambiar como la de Zaqueo. Cuando te encuentras con Jesús, la salvación llega a tu casa. Aleluya. Dice que cuando buscamos la definición de lo que es salvación, dice que
es seguridad, liberación del mal y vida eterna. Los significados básicos de la palabra salvación es rescate y liberación. Un rescate es un precio pagado para recuperar a alguna persona o cosa. La liberación es la acción de poner en libertad. Y dice que, decía el verso que Jesús dijo que venía a salvar los que estaban perdidos. Y los perdidos son las personas que están sin Dios. Esas definiciones las saqué del Diccionario Bíblico del Estudiante del 2014 y otras del Internet de definiciones.de. Entonces, dice en el verso 9 que Jesús respondió y le dijo a Zaqueo: la salvación ha llegado hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. O sea que Él vino a salvar a las personas que estaban sin Dios. Él vino a liberar, Él vino a rescatar. Y la definición de rescatar decía que era a pagar el precio para recuperar. Él vino a pagar el precio para recuperar la humanidad. Aleluya. Entonces, en ese momento en que Zaqueo tuvo ese encuentro personal con Jesús, la salvación llegó a su casa. Aleluya. Cuando él creyó en Jesús, cuando él se entregó a Jesús y cuando tuvo ese encuentro personal, recibió la salvación. Porque Jesús lo rescató, Jesús pagó el precio para recuperarlo. Jesús lo liberó de una vida pecaminosa, lo liberó de ser un tramposo. Y le dio la salvación. Y le dijo: a tu casa llegó la salvación. No le dijo llegó la salvación a ti, llegó la salvación a tu casa. En Hechos 16:31, Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y ahí vemos, como les dije hace unos minutos, Él no le dijo: hoy llegó tu salvación, Zaqueo. Él le dijo: llegó la salvación a tu casa. Así que cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, la salvación llega a tu casa. Hermano y hermana, en esta mañana yo te tengo una buena noticia. Cuando encuentras a Jesús, y lo voy a repetir, la salvación llega a tu casa. Aleluya. Porque en Él está la gracia, porque en Él está el pago. Él pagó el rescate para recuperar lo que se había perdido. Para recuperarte a ti y para recuperarme a mí. En Hechos 4:12 dice: de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo por Cristo somos salvos. Solo cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, cuando tú te encuentras con Él, cuando tú crees en Él, entonces serás salvo. Dice en Tito 2:11, dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. O sea, en su gracia, en la gracia de Cristo Jesús, es que tenemos salvación por su gracia. Por esto es que debes tener un encuentro con Jesús primero. Si no has tenido ese encuentro, es hora de buscarlo. Debes tener ese encuentro personal, porque cuando tú te encuentras con Él, tu forma de pensar cambia. Cuando tú te encuentras con Jesús,
tu vida se llena de alegría y de entusiasmo. Ya no vas a ver las situaciones de la misma manera. Cuando te encuentras con Jesús, la salvación llega a tu casa. Podemos ver en esta historia tan corta que Zaqueo se encontró con Jesús. Que cuando Zaqueo se encontró con Jesús cara a cara, su forma de pensar cambió. Vemos que Zaqueo se llenó de entusiasmo y de alegría. Y vemos que la salvación llegó a la casa de Zaqueo cuando se encontró con Jesús. Y esto es lo mismo que Jesús tiene para ti. Es lo mismo que tiene para todos ustedes. El llamado en esta mañana, la invitación en esta mañana es a encontrarte con Jesús. Es a tener un encuentro verdadero. Porque el que tú estés en esta iglesia sentado o sentada no quiere decir que hayas tenido un encuentro personal con Él. Puedes estar aquí por estar, por las razones que sean, por 1000 motivos. No necesariamente te has encontrado con Él cara a cara. Así que la invitación es esta, a que lo busques como Zaqueo lo buscó, porque Zaqueo lo buscó la manera de treparse, de engancharse, de hacer lo imposible, ¿verdad? Para verlo. Y que cuando te encuentres con Él, inicies una relación personal, una relación verdadera con Jesús. Y entonces ahí, cuando tengas ese encuentro, tu forma de pensar cambiará. Tu vida se llenará de entusiasmo y de alegría. Pero mejor aún, la salvación llegará a tu casa. Aleluya. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque podemos verte, porque podemos tener una relación personal contigo, porque a través del Espíritu Santo podemos conocerte más y podemos reflejarnos más en ti. Yo te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha tenido ese encuentro contigo, que lo pueda tener. Si hay alguien de las personas que nos escuchan a través de YouTube que no ha tenido ese encuentro contigo, que lo pueda tener. Que puedan encontrarse cara a cara, que puedan mirarlo y que puedan entregarle su corazón, que puedan creer en Él, que puedan creer en que en Él está la salvación. Que puedan experimentar lo que experimentó Zaqueo, que puedan experimentar un cambio de mente, que puedan experimentar un cambio en el estado de ánimo, en su alegría y en su gozo, y que puedan experimentar lo que se siente y el sentir del quebranto, del saber que somos salvos por Cristo Jesús, que puedan humillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que puedan dedicar su vida a ti, mi Dios. Gracias, gracias, porque en ti y solo en ti tenemos la salvación. Porque tú pagaste el precio, porque tú pagaste el precio para recuperar lo que estaba extraviado, para recuperar lo que estaba perdido y lo que estaba sin Dios. Te declaramos Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.